Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio hablaremos sobre la magnífica Ima Sumac. Ima Sumac fue la voz de los Andes que conquistó al mundo. Nació en Lima, Perú, en el año de 1922 y falleció en el 2008 en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Los Ángeles. Su nombre de nacimiento fue Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo. Fue una soprano peruana de extraordinaria fama internacional. Tenía una singular voz y su presencia escénica y la fusión de elementos de la música andina con arreglos orquestales y ritmos populares la convirtieron en una artista latinoamericana en la época la más reconocida del siglo XX. Aunque durante décadas se difundió que había nacido en 1927, investigaciones y documentos oficiales confirmaron que su nacimiento ocurrió en 1922. Ella nació en una familia de ascendencia andina y desde pequeña mostró un talento excepcional para el canto. Se cuenta que imitaba el sonido de los pájaros, el viento y el agua, desarrollando un oído extraordinario y una capacidad poco común para controlar su voz. Su entorno familiar la acercó al folclore peruano, especialmente a las tradiciones musicales de los Andes, que más tarde se convertirían en la base de su identidad artística. El origen de su nombre, Ima Sumac, deriva de la expresión Ima Sumac, que termina con Q, ¿no? Cuyo significado puede interpretarse como qué hermosa o qué bella. Y este nombre reflejaba tanto su imagen artística como el deseo de destacar sus raíces andinas ante un público internacional. Ima tenía un rasgo sobresaliente, que tenía una impresionante capacidad vocal. Diversos especialistas estiman que su registro alcanzaba aproximadamente 5 octavas, una extensión excepcional incluso entre cantantes profesionales. Ella podía alternar con sorprendente facilidad entre notas muy graves y agudos extraordinariamente altos, silbidos, lisandros, trinos y efectos inspirados en sonidos de la naturaleza eran incorporados en su canto. Y esa versatilidad dio lugar a innumerables mitos sobre su voz y la convirtió en un fenómeno artístico difícil de calificar. Bueno, tenía un estilo que combinaba varios elementos, como la música tradicional andina, la música clásica, la ópera, el jazz, la música exótica, el mambo y la música popular latinoamericana. Salta a la fama en la década del 40, donde comienza a presentarse junto a la Compañía Peruana de Arte, que estaba dirigida por su esposo, el compositor y arreglador Moisés Vivanco. El grupo realizó giras por América del Sur y posteriormente llega a los Estados Unidos y en 1950 firma un contrato con Capitol Records, que era una de las compañías discográficas más importantes de ese momento. Y a partir de entonces inició una carrera muy brillante de manera internacional.
Su primer álbum fue Voice of the Xatabay en el año 1950, que despertó un enorme interés por su propuesta innovadora y consolidó su imagen como una artista única. Tiene discos que marcaron su carrera. El mencionado anteriormente, después Legend of the Sun Virgin, Incataquí, Mambo, Fuego del Ande y Miracle. Todo esto desde el año 1950 a 1972, ¿no? Y especialmente en el álbum Mambo, alcanzó gran éxito comercial al combinar la fuerza de su voz con los ritmos latinos que estaban de moda en esa época, en los años 50. Su talento vocal cautivó también al público y su presencia escénica era fascinante. Sus vestuarios, inspirados en las culturas precolombinas, incorporaban bordados, metales, tocados y joyería de gran riqueza visual. Y este estilo le ayudó a difundir una imagen idealizada del imperio incaico y despertó interés internacional por la cultura andina. Realizó giras en la década del 50 y del 60 por Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, Australia y la Unión Soviética. Y en plena Guerra Fría fue una de las pocas artistas occidentales invitadas a ofrecer conciertos en la Unión Soviética, donde obtuvo un éxito extraordinario. Bien, vamos a una breve pausa y continuamos con más de la fascinante carrera de Ima Sumac. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al más 54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. Bien, continuamos con más de la vida y la carrera de Ima Sumac. Ella trabajó y participó en programas televisivos de gran audiencia y actuó en la película El secreto de los Incas en el año 1954. Esta producción contribuyó a proyectar su figura ante millones de espectadores. La personalidad de Ima Sumac estuvo rodeada de numerosas historias, entre ellas que descendía directamente del emperador Inca Atahualpa, que su voz era la más extensa del mundo, que podía imitar perfectamente los sonidos de la selva y de los animales, y que poseía una técnica vocal irrepetible. Si bien algunas de estas afirmaciones forman parte de la construcción de su imagen pública, todas contribuyeron a acrecentar su fama internacional. Recibió a lo largo de su carrera numerosos homenajes por su aporte a la música y a la difusión de la cultura peruana. Y en un periodo de menor actividad, su obra fue redescubierta a finales del
siglo XX gracias al interés de nuevas generaciones de músicos, coleccionistas y cineastas. La figura de Yma Sumac inspiró a intérpretes de diversos géneros, desde la música académica hasta el rock, el pop y la electrónica. Sus grabaciones han sido utilizadas en películas, documentales y producciones audiovisuales y continúan siendo objeto de estudio por musicólogos y especialistas en técnica vocal. Y más allá de los mitos que rodearon su vida, Yma Sumac dejó un legado excepcional. Su capacidad para unir las raíces musicales andinas con las tendencias internacionales de su tiempo abrió caminos para la proyección mundial de la música latinoamericana, y su voz, considerada una de las más singulares del siglo XX, sigue siendo un símbolo de creatividad, identidad cultural y excelencia artística. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto.